Bueno, mi intención es hacer una lectura de la doctrina del despertar, que es un libro de Julius Evola, hablando sobre el budismo de los orígenes, el budismo original, no el que nos llegó a Occidente, un poco degenerado y distorsionado, pero también porque había tenido, a partir de su origen, una degeneración en la misma sociedad de la India y de Japón, y en general a donde se expandió. Buda, Buda se refiere a sí mismo como un asceta. Así que Ébola empieza explicando lo que significa ascetismo. En Occidente asociamos esta palabra con mortificación de la carne, porque fue la interpretación que en el medioevo se le dio a partir del cristianismo al ascetismo. Una práctica que luego se rechazó porque se dio a entender en el cristianismo que solo era necesario la fe, no hacía falta lastimarse a uno mismo físicamente. Una de las críticas que Nietzsche le hace al cristianismo es a partir de esta idea de ascetismo como mortificación de la carne, que si bien dejó de ser canon el lastimarse a uno mismo físicamente, para Nietzsche esto siguió ocurriendo en un sentido psicológico, a partir del concepto y la idea de la culpa, que funciona como una forma de autoflagelo para Nietzsche, y eso se extiende a un desprecio por la vida, un desprecio por la vitalidad y por la fuerza. Ascetismo, ascetismo en griego significa ejercitarse, en romano significa disciplina, en indoario significa fuego, intensidad. Podemos entender la ascética como un conjunto de pasos dirigidos a la producción de una fuerza, de una intensidad, de un fuego. En el budismo se da la posibilidad de aislar una ascética, un conjunto de métodos para la doctrina del despertar en su estado puro. El budismo evita la colusión entre la idea de moralidad y ascesis. Por lo tanto, no hay que hablar de valores, sino de instrumentos para una virtud, para alcanzar una virtud. Virtud que en su sentido antiguo significa fuerza, potencia. Tenemos tres razones por las cuales el budismo funciona como una ascética para la doctrina del despertar. La primera, como ya dije, es que es un conjunto de técnicas objetivas para la realización de una calma, de una fuerza interior. En segundo lugar, está exento de toda mitología religiosa, ética o teológica. Y por último, en tercer lugar, el término de dicho camino concluye en una visión realmente metafísica del universo. Para explicar un poco más el segundo punto, cabe destacar que no fue sino mucho después que el budismo se empezó a ver como una religión, porque degeneró de su origen y se empezó a agregar a Buda en algunos mitos y algunos hasta empezaron a venerarlo como un dios. Pero realmente el budismo no evita todo eso, evita todo tipo de mitología, reglas y ve más este tipo de cosas, por lo menos los valores, como instrumentos. Ahora hablemos de la arianidad de la doctrina del despertar. Ariya es una de las formas en que Buda se refiere a sí mismo y a sus discípulos. Ariya significa los despertados, y su traducción literal es ario. Buda hace parte de una casta guerrera de los Kshatriya en India y es un príncipe, viene de una realeza. Y si bien el budismo tiene esta idea de que no importa de qué casta seas, el camino del despertar está abierto para ti, es cierto que solo los que nacen en la casta guerrera o sacerdotal de los brahmanes pueden ser Buda. Por lo que esta forma en que nos viene legado al budismo en Occidente como
como algo un poco pasivo y donde todos somos iguales, es una interpretación que se le dio. Pero en cierta forma el budismo, su origen es imperial, responde a una jerarquía. De hecho, otra de las características de la arianidad en este sentido espiritual es que Buda cuando recibió la doctrina, el conocimiento, no quería compartirlo, no pensaba en compartirlo con nadie, hasta que Brahman le dijo que tenía que estar consciente de que sí habían otras naturalezas nobles que eran capaces de entender el mensaje. Y fue ahí que él decidió compartir la doctrina, pero siempre manteniendo un desapego hacia ellos. Nunca, nunca con una necesidad de convencer, persuadir o salvar. Una característica de la arianidad budista es la ausencia de manías proselitistas que, casi sin excepción, surgen en razón directa del carácter plebeyo antiaristocrático de una creencia. Quien tiene ojos verá las cosas. Ahora, para desentrañar la lógica del budismo, es preciso ubicarlo históricamente, en qué momento surgió o qué estaba ocurriendo en esos momentos. Habían dos tradiciones prebudistas con las cuales estaba muy relacionado el budismo. La védica estaba muy relacionada con la acción sacrificial, con el sacrificio y los ritos. Era una forma de prolongar lo no humano en lo humano, haciendo determinados rituales o pasos que generaban un efecto, una potencia en la realidad. En la tradición védica la idea de reencarnación estaba totalmente ausente. Luego tenemos Brahma o los brahmanes. Brahma significa una fuerza superior, una energía. En los Vedas, Brahma representa una fuerza vital que se cifra en el rito y genera efectos. Más adelante, este aspecto ritual se hipertrofia y se convierte como en una especie de ciencia minuciosa y se pierde su sentido trascendental. Se convierte como en formas externas, exoterismo, en lugar de esoterismo. Cabe aclarar que en Occidente, Brahman, que no es lo mismo que Brahma, se entiende como sacerdote, lo cual es cierto, es acertado, pero en el origen, la idea de Brahman no estaba separada, la idea de sacerdote no estaba separada de guerrero, por lo que en cierto momento original, Brahman representaba a la vez el aspecto sacro, sacerdotal, espiritual y el aspecto guerrero y viril. Luego se separaron en dos castas que eran los kshatriya y los brahmanes como tal. De los kshatriya viene Buda y los kshatriya despreciaban a los brahmanes en gran parte. Buda surgió en una época histórica en la que también había surgido Lao Tse, que fue el creador del taoísmo, Confucio del confucianismo, Zaratustra del zoroastrismo en Irán. Además se estaba creando el Imperio Romano. Sobre el tema de las castas en el budismo, estas funcionan como una predisposición hacia la doctrina del despertar. No son determinantes. Y aquí me parece interesante porque las castas son otra forma de ver la idea de razas en la antigüedad. Hoy día las razas están muy mezcladas y creo que no se puede hablar de la misma manera sobre el tema, en el mismo sentido. Pero en aquel momento las castas eran diferentes razas, funcionaban así. Y de acuerdo a qué casta nacías, tenías mayor o menor predisposición hacia entender la doctrina. Por eso la palabra noble tiene que ver con
esta predisposición hacia entender, no dialécticamente, sino intuitivamente, lo que está más allá del sánscrito. El budismo se trata entonces de un linaje en el que la reconstitución de la raza heroica no funge como algo dado, sino como una meta, una reconstitución del origen. Se recomienda el budismo de los comienzos para estos tiempos en que el hombre occidental basa el objeto de su conocimiento en la materialidad y el yo en sus aspectos exclusivamente psicológicos, con su filosofía y religión. En primer lugar, como elucubraciones meramente cerebrales y en segundo lugar, como algo basado exclusivamente en el creer, porque el mismo surgió en una época que contenía las mismas potencialidades del estado del hombre moderno, y además es una doctrina propia de la casta guerrera, y precisamente la línea de desenvolvimiento del hombre occidental ha tenido un carácter de guerrero más que sacerdotal. Julius Evola. El presupuesto de la doctrina budista es la destrucción del demonio de la dialéctica. Rechaza toda verdad que teniendo como base el mero conocimiento discursivo tenga valor solo de opinión. Hay, oh discípulos, otras cosas profundas, difíciles de realizar, difíciles de entender, generadoras de calma, alegres, que no se pueden aferrar con el simple pensamiento discursivo, que solo el sabio puede captar. Estas cosas son las que el completo expone después de haberlas realizado él mismo, después de haberlas visto él mismo. El budismo quiere funcionar como ciencia sansárica, por lo que excluye la idea de Atma. La idea de Atma es una que se dice que surgió de la casta guerrera, que representa un yo incondicionado. Algunos lo asocian a la idea de sí mismo, del arquetipo del sí mismo, del cual habla Jung, porque es la idea de este yo que es incondicionado y que es uno con lo inmaterial y es, por lo tanto es eterno. Entonces Buda dice que la sustancia de la persona es el devenir. Hay un término que se llama dukkha, que en Occidente se ha traducido como dolor. Cualquiera que haya leído un texto budista se da cuenta que se habla mucho de que el mundo es dolor, todo es dolor, y que es el deseo el origen de este dolor. Por lo tanto, liberarse del deseo es lo que lleva a liberarse del dolor. Pero esto es una simplificación, porque la palabra dukkha, que es a partir de la cual se traduce dolor, en realidad significa agitación. Por lo que el budismo se entiende no como una superación del dolor, sino de la agitación, es decir, una calma superior a cualquier estado de dolor, sufrimiento, pero también de alegría. Es el camino, es la vía recta, es el camino del medio, por eso. Como yo, solo se puede entender lo incondicionado, lo cual no tiene nada que ver con la conciencia sansárica. No quiere decir que el budismo niegue el yo o lo incondicionado, sino que como es un ascetismo, un conjunto de métodos basados en la conciencia sansárica, simplemente no le son relevantes. Se entiende entonces el desprendimiento de las tendencias y de la forma, no como mortificación, sino como una actitud olímpica, heroica, de potencia. Tomado en su conjunto, el camino budista tiene dos fundamentos, el vipassana y el samatha. El samatha implica una calma imperturbable, la cual se gana mediante ciertas disciplinas, pero no necesariamente implica la iluminación, pero puede valer como la conquista de una fuerza para quien actúa en el mundo. Luego tenemos vipassana,
Vipassana es el saber, es la clara percepción de la esencia de la realidad sansárica. Dice Ébola que una conciencia telúrica, nietzscheana, dionisiaca, puede ver el devenir, el samsara, como lo natural. Por lo que el budismo no dice que el yo no existe, sino que todo lo referente a la experiencia samsárica no es el yo. Es así como superar la creencia en la personalidad y en su persistencia es la primera prueba de la naturaleza noble. Siendo el camino del medio, el camino budista, la vía recta, hay dos extremos que el Ariya evita. Primero es el placer bajo, vulgar, excesivo. Y el segundo es la mortificación dolorosa, indigna. Lucha, esfuerzo, acción absoluta, férrea determinación son pues indispensables, más en un especial estilo. Es el estilo de quien se mantiene consciente, de quien aplica las fuerzas donde se han de aplicar, con claro conocimiento de causa y efecto, paralizando los movimientos irracionales del alma, los temores y las esperanzas, sin perder nunca el sentido calmado y compuesto de su nobleza y de su superioridad. El budismo es aristocrático, en lugar de una apología a la democracia y el igualitarismo. Esta fue la primera parte, creo que la segunda la voy a hacer en 2, así que probablemente sean 3 partes.